la muerte de al menos 39 personas en la estación migratoria de Ciudad Juárez no solo es un acto criminal del gobierno mexicano, sino es la exposición de una sistemática política de violación a los derechos humanos de las personas migrantes en México. Lo hemos venido denunciando de manera reiterada. Estuvimos en Tapachula, hemos tenido acá a migrantes venezolanos y de otros países y hemos denunciado en el Senado la sistemática violación a los derechos humanos por parte de la política migratoria. Esta tragedia que se pudo haber evitado no es más que la expresión de la negligencia criminal de este gobierno. Que las personas hayan protestado por falta de agua y ante el incendio no les hayan abierto el candado y por eso murieron, solo exhibe y pone aún más de manifiesto la política criminal de manejo de las personas en movilidad en este país. Varias de las personas que ahí murieron eran de las que Estados Unidos deportó a México en este absoluto papel indigno que el gobierno de México ha aceptado como tercer país seguro. ¿Cuántas tragedias más tienen que pasar con personas migrantes para que se pueda en verdad hacer una política de respeto a los derechos humanos? La defensa de los derechos humanos no se hace con discursos ni con fotografías. Se hace con una política pública que defienda a las personas, no que los manda a la cárcel, supuestamente resguardándolos y ahora causándoles la muerte. Las estaciones migratorias, se ha dicho de manera reiterada, son centros de reclusión que violan sistemáticamente todo tipo de dignidad de las personas ahí recluidas. Bajo el eufemismo de resguardo, ahora resulta que hasta mueren. De suyo, hemos insistido en el cambio de la política migratoria en este país. No solo tiene que hacerse las investigaciones necesarias, sino que de suyo tiene ya que darse la renuncia al titular del Instituto Nacional de Migración. Y por supuesto que cabe la pregunta, en todo esto, ¿dónde está el secretario de Gobernación, que es el responsable del Instituto Nacional de Migración? Gobernación es el responsable, la entidad responsable de la política migratoria de este país. Bueno, el secretario de Gobernación está ocupado de corcholata, está ocupado polarizando el país y no atendiendo a sus responsabilidades. Este es parte del costo directo de las irresponsabilidades de los funcionarios que, estando en un cargo público, se dedican a las elecciones. Mejor debería también estar renunciando el secretario de Gobernación y que se vaya candidato. Pero si no puede atender sus responsabilidades, que se vaya a corcholata. Lo que estamos viendo es una absoluta irresponsabilidad. Y si no fuera esto suficiente, sale el presidente de la República burlándose, minimizando y criminalizando a los migrantes, responsabilizándolos de su muerte. Es de una absoluta irresponsabilidad las expresiones del presidente de la República. No solo hay desaparecidos en San Fernando, ahora hay muertos en las estaciones migratorias. Esto es tan grave como las fosas de San Fernando. Que quede absolutamente claro que esta responsabilidad, la muerte de estos migrantes es responsabilidad del gobierno de México. Punto. No se puede culpar a los migrantes de su propia muerte. Es absolutamente irresponsable. No tendrían por qué haber estado ahí detenidos, para empezar. Menos privados de la libertad, menos dejarlos encerrados ante un incendio hasta causarles su muerte. En el Grupo Plural hemos convenido la presentación de la solicitud formal el día de mañana para la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración, la comparecencia del secretario de Gobernación, y si no puede que renuncie. Es inadmisible, es de absoluta vergüenza lo que está pasando en México en materia migratoria. No puede darse el caso que mueren 40 personas o más, porque sabemos que todavía puede haber más personas que hayan perdido la vida, más de 20 personas intoxicadas y heridas, y todavía se les responsabiliza. Es de una extraordinaria irresponsabilidad. ¿Cuántas tragedias más tendrán que pasar para que entiendan que la política migratoria es una política estructural, sistemática, de violación a los derechos humanos? Por su atención, muchísimas gracias. Senador, si nos permite, le pregunta Araceli Rivera, del financiero Bloomberg.
Gracias, senador. Senador, ya comentó que van a solicitar la renuncia del director de Migración y la comparecencia del secretario de Gobernación, pero sabemos que el bloque, la mayoría, pues a lo mejor no lo va a autorizar. ¿Buscarían ustedes el apoyo del bloque opositor completo para solicitar o exigir que venga el secretario de Gobernación a explicar qué pasó y pues también del mismo director de Migración, que venga del instituto? Responsabilidad ética, administrativa y ahora penal es ineludible, aunque la mayoría quiera blindar a sus funcionarios de gobierno. Por supuesto que vamos a insistir y nos hacemos cargo, pero tienen que responder con un mínimo de responsabilidad. Eran extraordinariamente bocones cuando eran de oposición. Y ahora en el gobierno cruzan los brazos y creen que los derechos humanos son discursos, cuando dejan a 40 migrantes morirse en un incendio. No haber abierto esa puerta es responsabilidad directa del gobierno, no hay otra, no le den vuelta. Esas muertes tienen nombre clarísimo, se llama política migratoria del gobierno mexicano, punto, no hay de otra. Y por supuesto que lo vamos a discutir, y aunque quieran tapar la discusión con sus votos, explíquenle a los familiares de los muertos. Explíquenle a los familiares a la venezolana que ese día fue a pedir la salida de su esposo, que no tenía por qué estar ahí. Explíquenle a los hijos de los migrantes que su papá murió intoxicado, que le expliquen. Es absolutamente inadmisible lo que está pasando en este país en materia migratoria. Es de una vergüenza y de una indignidad. ¿Y todavía creen que pueden dar clases de ética? De veras, es de un cinismo atroz. El senador Martínez. Yo solo vengo a acompañar a Emilio Álvarez, que en este tema no hay un senador de la República que tenga autoridad en el tema de migración como Emilio Álvarez. Los ha acompañado en el sur, en la frontera sur, los ha acompañado en los campamentos en la frontera norte, y él tiene toda la autoridad para reclamar el desprecio que, por tener contento primero a Trump, se ha hecho un muro de policías y de guardias que Emilio Álvarez ha denunciado en la tribuna reiteradamente. Primero por tener contento a Trump, como le dice, y después por tener contento al gobierno de Estados Unidos. Esto es lo que pasa en el gobierno que habla de humanismo. Lecciones de humanismo de parte de este gobierno no pueden darse a partir del día de hoy, que no sea, como ha dicho Emilio Álvarez, desde el cinismo atroz. Hago mías todas y cada una de las palabras de indignación, de coraje de Emilio Álvarez que les ha dicho a ustedes. Senadores, les pregunta ahora el columnista Francisco Garfias. Hola, buenos. Senador, yo quisiera preguntarle, aquí, previo a que usted estuviera ahí en el micrófono, estuvo la senadora Kenia López Rabadán del PAN, señalando, como usted lo hizo también, que deben dar la cara el secretario de Gobernación y debe dar la cara el titular del Instituto Nacional de Migración. Pero resulta que acaba de poner un tuit Alejandro Encinas, que es subsecretario del ramo, diciendo que se debe revisar el funcionamiento de estos institutos, como si él no tuviera nada que ver. ¿Cuál es el comentario que me podría hacer al respecto? Lo que estamos viendo es esencialmente la omisión de la autoridad en todos los órdenes. Es un gobierno que se dedica a lo electoral y no a gobernar. Es un gobierno que le importan los acarreos, pero no le importan las personas. Es un gobierno que le importan las mañaneras, pero no le importa proteger a la gente. El tema de la política migratoria es el mejor ejemplo de la simulación que tiene este gobierno. Un secretario absolutamente ausente, dedicado a sus ambiciones electorales y no a atender sus responsabilidades. Un subsecretario
que se siente ajeno y parece como si fuera ONG y no responsable del ramo, y un titular del Instituto de Migración que es el responsable del ramo y que se está tomando fotos con las víctimas como si con eso fuera suficiente. Son de una negligencia, pero realmente un cinismo atroz. Gracias. La siguiente pregunta es de Sandra Aguilar, de Informativo AE. Buenas tardes, senadores. Una pregunta. Ante la poca información que se ha estado ya difundiendo a través de los medios de comunicación, mi pregunta sería, tenemos entendido que estas personas que se encontraban en esta sede de Ciudad Juárez del Instituto Nacional de Migración estaban ahí una vez de haber practicado estas famosas y conocidas redadas. Así es. ¿Estas redadas son legales? ¿Cómo funcionan? En ese sentido, para tener una idea de ese trabajo, si es correcto, si es indebido y empezar a entender qué fue lo que pasó. De principio a fin es una cadena de ilegalidades y por eso hablo de violaciones estructurales a los derechos humanos. Detuvieron a personas enredadas que no tendrían que detener. Encierran a personas que no deberían encerrar. Dicen que están resguardadas y no están ahí bajo su libertad y condición. Reciben personas de otro país que no deberían recibir. Deberían generar una política de solidaridad que no generan. Justamente lo que hemos dicho es todos los tramos de violación a los derechos humanos. Pone a la Guardia Nacional a perseguir migrantes en todo el territorio nacional y no a proteger a la población. Creamos la Guardia Nacional para un tema de seguridad, no para un tema de represión a migrantes. Todo está mal en la política migratoria. Es que es increíble. En las estaciones desde Tapachula detienen a la gente meses, los hacen en trámites interminables, la Comar rebasada sin presupuesto, funciona con recursos de Naciones Unidas, un país como México. Y todavía cuando por fin algún migrante consigue un papel, se lo rompen en su cara. Separan familias, deportan arbitrariamente, detienen ilegalmente y todavía los encierran para que mueran asfixiados. Es que es el colmo, el cinismo de la violación estructural a los derechos humanos. Y todavía quieren dar clases de ética diciendo que es un gobierno que defiende los derechos humanos. Todo está mal de principio a fin. Esas detenciones son absolutamente ilegales, inconstitucionales. Y la política de López Obrador es estructuralmente violadora de derechos humanos. No hay otra manera de calificarlo. No hay otra manera. Finalmente, la salida de Garduño no va a resolver. Por supuesto que tiene que salir. Tendría que estar saliendo a gusto. Si tuviera un poquito de vergüenza, estaría presentando su renuncia. Pero como el cinismo es la norma, el sello de la casa, ahí va a estar. Finalmente, senador, sabemos que este tema migratorio es un tema escabroso, en el que mucha gente que ha querido hacer algo al respecto, habla temas Tamaulipas, de donde soy originaria, hablamos de muchos temas que se derivan precisamente de migración. En ese sentido, ¿es miedo lo que le falta? O sea, es no querer ver lo que existe actualmente con los migrantes que tocan territorio mexicano. Lo que esencialmente ha hecho López Obrador es arrodillarse ante el gobierno de Estados Unidos. Esencialmente. Llámese Trump, llámese Biden, lo que ha hecho López Obrador es arrodillarse. Nos quejábamos de la indignidad de Videgaray. Bueno, lo que hace López Obrador es peor. ¿Van a recibir migrantes? ¿Cuál es la política de solidaridad y de atención? Dicen que 30,000 al mes en toda la frontera norte, en toda la frontera de Tamaulipas, en Chihuahua, en Baja California. Los migrantes están absolutamente abandonados. Aquí estuvieron denunciando las condiciones de abandono en la frontera sur, en todo el país. Los persiguen de manera sistemática. En este país hay una casa de migrantes con el total abandono de los gobiernos estatales y municipales. En Tamaulipas gobierna Morena, no hace absolutamente nada. En Chiapas gobierna Morena, no hace absolutamente nada. La Ciudad de México supuestamente es una ciudad santuario, ni siquiera albergues ponen. ¿Cómo carajos vamos a recibir a los migrantes si los tienen en la calle y luego los persiguen y los detienen por estar en la calle? Pero es que es de veras, ya me cuesta trabajo encontrar palabras para describir la negligencia de este gobierno en la materia. Insisto, es un tema de muchísimos años. Sí, es de muchísimos años, pero nunca ha estado tan peor como ahora. Okay. Nunca ha estado tan mal. Ok, gracias. No tendremos más preguntas registradas, senadores. Sí, por supuesto, negligencia criminal, por lo menos.